Pedro Castillo se mueve en base a una estrategia que seguramente algún asesor del Foro de Sao Paulo, del G2 cubano o esta gente que lo rodea le ha planteado, ¿no? Y él tiene dos esquemas en los cuales se mueve siempre. El primero es la victimización. Permanentemente se está victimizando porque tiene origen pobre, porque es andino, porque es cholo, porque es profesor, porque X, Y y Z, pero siempre es la víctima. ¿Y es víctima de quién? De los poderosos, de los ricos, de los blancos, de los limeños, del Congreso, de los partidos, de la derecha, de los empresarios, de los millonarios. Entonces él va generando todo un frente de malvados y él es el pobrecito que es víctima de esta especie de coalición de villanos, ¿no? De supervillanos que lo odian y que lo están aplastando. Entonces ese es el primer paso de su estrategia, la victimización. El profesor rural que surgió de la nada, que vino desde abajo, que se hizo solo, todo lo cual es una mentira. Porque para empezar, él es hace mucho tiempo sindicalista y se ha pasado la vida en Lima armando huelgas, ¿no? De campesino nada tampoco, porque ha quedado demostrado que no es así. Rondero tampoco fue. O sea, es una estructura toda hecha sobre una mentira, como su tesis, como su vida, como todo en él. Sin embargo, él ha creado esa imagen del hombre del campo, pobrecito, cholito, que es maltratado. Y mucha gente se sorprende por esto, se deja sorprender por esto y le cree y se identifica con él y dice pobrecito, pero esto es una estrategia. Entonces yo decía que tiene dos partes esta estrategia de imagen que maneja muy bien, dicho sea de paso, Pedro Castillo. La otra, aparte de la victimización, la otra es mostrarse como una persona conciliadora, dispuesta al diálogo, que también es mentira, porque no hay ningún comunista que quiera el diálogo, no hay ningún comunista que quiera hablar con su oposición, ¿no? El comunista tiende al autoritarismo, al totalitarismo, a la imposición de sus ideas, ¿no? Sin embargo, maneja este discurso, ¿no? Y entonces él constantemente dice, yo les tiendo la mano, ¿no? Yo quiero el diálogo. Y siempre cuando dice, fíjense esto, ¿no? Es curioso, cuando dice yo tiendo la mano, hace este gesto. Y eso es un gesto de un lenguaje no verbal ya perfectamente estudiado, ¿no? La mano extendida es parte de una imagen que se vende. ¿Y esto a qué viene? ¿No? Porque tanto la victimización como esta imagen de persona dialogante y de persona dispuesta a sentarse a conversar con sus enemigos, entre comillas, con la oposición, forma parte de la percepción que él quiere vender. ¿Qué quiero decir con esto? En la política, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción de la realidad, como en todo en realidad, ¿no? Como en todo. Pero en la política principalmente eso funciona muy bien. Una cosa es la realidad, es decir, una cosa es lo que se está haciendo, una cosa es lo que sucede, y otra cosa muy distinta es la percepción de la realidad, es decir, cómo la gente, la sociedad, los espectadores, el pueblo, cómo percibe esa realidad. Finalmente, en esto entra una serie de teorías de la comunicación, etc. Finalmente no importa lo que pasa en la realidad. Lo que importa es cómo se entiende y cómo se percibe la realidad. Pedro Castillo se mueve en ese terreno de la percepción de la realidad, para venderse como una víctima y que a pesar de ser una víctima es dialogante y quiere entenderse con quienes lo persiguen, con quienes lo maltratan, quiere conversar, es capaz de dialogar y de extender la mano. Ahí está el gesto. Entonces, esto está perfectamente estudiado y eso es parte de una estructura de permanente campaña de posicionamiento de una imagen, ¿no? La víctima, el hombre pobre, el hombre humilde que ha llegado al poder y a pesar de eso sigue siendo maltratado, sigue siendo perseguido, sigue siendo discriminado, pero a pesar de eso también él es capaz de dialogar y capaz de pretender entenderse con quienes lo maltratan de esa forma tan infame y tan denigrante para una persona como él, que es un buen hombre. Cosa que por supuesto no hay que creerle, ¿no? Ya sabemos que es un delincuente, y ya sabemos que preside, organiza,
dirige una organización criminal, ¿no? Donde está su familia, su entorno más cercano, algunos paisanos que ha colocado en puestos claves y como ministros, y están dedicados a esquilmar el patrimonio nacional, en otras palabras, a robar. Todo eso está ya en manos de la Fiscalía y es cuestión de tiempo que se demuestre y que caiga este gobierno corrupto. Sin embargo, mientras tanto, él sigue jugando con estas dos figuras que estamos mencionando y sigue generando esa percepción en un amplio sector de la población que se identifica con esta idea. Dentro de esta estrategia, ¿no? Cuando se eligió como presidente del Congreso al general José Williams, ¿qué es lo que hizo Castillo? Inmediatamente tuiteó felicitándolo, ¿no? Y augurándole muchos éxitos. Claro, por supuesto, lo hace dentro de este espacio de venta de su imagen conciliadora. Pero ya sabemos que en el fondo debe haber estado furioso. A él no le ha gustado nada que un Chavín de Huántar esté en el Congreso, ¿no? Mientras él, que está de toda la vida vinculado a Sendero Luminoso por el Movadef, por el CONARE, ¿no? Entonces ahora otra vez se encuentra Sendero con el ejército, Sendero con Chavín de Huántar, Sendero en Palacio, Chavín de Huántar en el Congreso. Eso no le gusta nada pues a Castillo, evidentemente. No le gusta nada a Bermejo. ¿Qué dirá Bermejo que ha ocasionado esto al tumbarse a Lady Camones? No, tampoco lo esperaba. Pero como él aplica esa estrategia de la víctima que es conciliadora, le envía primero un tuit en el cual lo felicita y le desea lo mejor, y después de eso un oficio, una carta, invitándolo a dialogar. Ahí la tenemos, ¿no? Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para extenderle mis felicitaciones por su elección como presidente del Congreso de la República. En el marco de la política del gobierno que viene impulsando el Poder Ejecutivo para fortalecer el diálogo, esa es la palabra clave, ¿no? Con el Legislativo, para construir una sola agenda nacional, pensando siempre en la democracia, en el Estado constitucional de derecho y un mejor futuro para todos, le invito a sostener una reunión de coordinación y trabajo en Palacio de Gobierno, según usted disponga. Hago propicio la oportunidad. Bueno, ¿qué podría hablar Castillo? Pues, ¿no? ¿Qué podría proponer? ¿Qué idea tiene del Estado, de la democracia? Un agitador de plazuela como él, ¿no? Que lo único que sabe es tirar piedras y ahora quiere sentarse a dialogar con el general Williams, ¿no? Entonces, eso no es más que manejar las percepciones, ¿no? Ahora mucha gente que se deja sorprender dirá, uy, mira, qué bien Castillo quiere dialogar con el Congreso, quiere entenderse. Mentira, no quiere nada, quiere la foto, ¿no? Entonces, Williams, que ha entendido muy bien esta situación, le responde con otra carta, ¿no? Lo saluda, le hace llegar su gratitud por la felicitación, ¿no? Y le manifiesta sobre su solicitud para reunirse por temas comunes, para previa coordinación con los integrantes de la mesa directiva. Lo invita y le pone fecha, el viernes 16 a las 9 de la mañana, para evaluar distintas iniciativas legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo, a reunirse en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, es una muy buena respuesta, porque además le pone la agenda, ¿no? Le dice de qué van a hablar. Van a hablar de las iniciativas legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo y aquellas planteadas por distintos grupos parlamentarios que conforman la agenda legislativa de este periodo anual de sesiones. Es decir, lo centra en la agenda del Parlamento, ¿no? No le deja el espacio para que él venga con sus ideas absurdas ni con ninguna agenda del Ejecutivo. Le dice, vamos a sentarnos a conversar sobre los proyectos de ley que el Ejecutivo ha planteado en el Congreso. Primero. Segundo, sobre la agenda legislativa y algunas propuestas del Congreso. Claro, usted quiere dialogar con el Congreso, hablemos sobre los temas del Congreso. No venga con otras cosas. Y segundo, quiere hablar con el Congreso, venga al Congreso. Vamos a coordinar con la mesa directiva para ver la agenda de esta reunión y vamos a ver cómo responde Castillo, ¿no? Seguramente dentro del plan de victimización va a decir, muy bien, como yo soy humilde, voy a ir al Congreso. Seguramente, yo pienso que eso va a ser, ¿no? Y entonces va a jugar ahí otra vez a lo mismo,
seguramente va a ir caminando con 200 policías, porque le tiene miedo a la gente, y va a llegar el viernes, se va a tomar la foto. Ese es el único objetivo. El único objetivo de todo esto es la foto con el presidente del Congreso, que la va a difundir pues con todos sus troles, ¿no? Diciendo que es un hombre dialogante, que es un hombre que busca el consenso, que busca reforzar la democracia y que es capaz de dialogar hasta con el Congreso de la República, que lo quiere vacar. Esa es la estrategia de Castillo. Eso es lo que quería comentar en este bloque, porque es evidente, ¿no? Es evidente que son como las dos manos de él, ¿no? La victimización y la imagen del hombre conciliador. Veremos en qué termina esta novela y este intercambio epistolar entre Pedro Castillo y el presidente del Congreso de la República.